Muy buenas tardes, amigos y amigas del colectivo Filopóiesis que nos siguen en cada una de nuestras transmisiones. Luego de haber comenzado, ¿cierto?, con un primer semestre en este 2021, con la celebración, conmemoración del Día del Libro, y luego el Día del Patrimonio, donde tuvimos varias actividades online, nos reencontramos para retomar esta segunda versión del ciclo de conversatorio Filopóiesis, ¿cierto? Y para ello, hoy día tenemos este primer capítulo en contexto de lo que ha sido el Día Internacional de la Fotografía, que fue el día jueves 19 de agosto. Eh, una vez más queremos agradecerles, ¿cierto?, su permanente participación en nuestro fanpage, en nuestras redes sociales, seguirnos también, y los invitamos a suscribirse en nuestro sitio web www.filopoiesis.cl, donde podrán seguir toda nuestra actividad como colectivo de artes y humanidades. Mi nombre es Juan Alejandro Enríquez, profesor de filosofía y director fundador del colectivo. El día de hoy tenemos dos grandes invitadas, fotógrafas chilenas, que han ido trabajando desde distintas perspectivas algunos temas en común. Por ello, ¿cierto?, se van a conectar con nosotros en esta ocasión, y me refiero a Jocelyn Rodríguez y a Jimena Rifo. Ya van a ser presentadas cada una en más detalle por quien es integrante de nuestro colectivo, también colaboradora permanente, y quien va a ser las veces de moderadora en el día de hoy. Me refiero a Natalia Camilo, quien es profesora, ¿cierto?, de artes visuales y tecnología, y artista multidisciplinaria. Natalia, un gusto tenerte nuevamente. Fue tu idea este conversatorio, así que muy agradecido al colectivo de aquello en el cual tú eres parte. Te dejo este momento para la introducción y para la presentación de nuestras invitadas. Dale, muchas gracias, Juan. Para mí es un placer y un honor de partida participar en Filopóiesis. Me parece una idea de colectivo que llegó en un muy buen momento en mi vida y me siento muy agradecida por todo lo que estamos realizando. Y dentro de este contexto así de agradecimiento, también agradezco a las invitadas, y conozco más a Jocelyn, a Jimena la conozco por su trayectoria y por conocidos que tenemos en común, y me parecen mujeres muy cercanas y muy buenas en lo que hacen, no solo en cuanto a lo que hacen artísticamente, sino que además en sus vidas, mujeres muy valiosas, que aportan mucho a la cultura en nuestro país. Como introducción me gustaría decir más o menos en qué consiste o cómo interpreto yo Filopóiesis como colectivo. A partir de la invitación de Juan, Filopóiesis para mí es como el patio donde caminaba Sócrates, y es donde se busca un lugar de encuentro entre diversas disciplinas. Como tronco, creo yo, siempre la filosofía, así como era en la antigua Grecia, donde nació todo, ¿cierto? También creo que hay una necesidad en la actualidad de volver un poco a esa noción de la filosofía como tronco, el pensamiento como motor, ¿cierto?, de la cultura. Y en ese caminar socrático invitamos a estas dos maestras porque su obra, en el fondo, cruzan diferentes campos, diferentes disciplinas. Entre ellas está obviamente la filosofía, el arte, y también está la historia, ¿cierto? Jimena ahí se toma de la historia de lo político también. Jocelyn también trabajando desde el punto de vista de la ecología, por ejemplo, ahí mezclando saberes, y además las dos son profesoras. Por lo tanto, ahí ya merece otra mención la pedagogía en sí, la enseñanza tiene eso de multidisciplinario. Así que, bueno, ahora ellas mismas se van a presentar, así que los dejo con Jocelyn. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, soy artista visual, como contaba Natalia, también soy profesora, docente,
Y actualmente me encuentro, tengo varios estudios, entre ellos en arte latinoamericano, y actualmente estoy desarrollando el magíster en arte y patrimonio de la Universidad de Playa Ancha. Me encuentro en proceso ahora de tesis. Y para contarles, voy a compartir mi página para ir mostrándoles algunos trabajos. ¿Me cuentan si se ve? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, voy a comentarles sobre dos proyectos que son los últimos proyectos, o sea, en proyectos en que me encuentro en desarrollo. Mi trabajo fotográfico, bueno, ha indagado desde diferentes áreas, entre ellos ha introducido también desde un poco la antropología visual, y desde ahí exploro diferentes técnicas desde el desplazamiento de la fotografía, principalmente interviniendo la foto, un poco con esta necesidad de volver a lo manual. No tengo la posibilidad de hacer fotografía análoga, también tengo ahí algunas discrepancias a veces por temas ecológicos con la fotografía análoga. Sé que ahora hay algunas técnicas mucho más ecológicas en torno al tema, pero también con esta necesidad de utilizar, ¿cierto?, como las manos para trabajar en torno a la imagen. Tengo algunas series donde desarrollo intervenciones en la foto. Bueno, y este trabajo que se llama Sanadoras Mujer Medicina lo llevo desarrollando desde el 2018. Continúo en él, estoy en un proceso ahora de intervención fotográfica en un formato más grande, a partir de un proyecto que me adjudico en el Centro Cultural de San Antonio. Yo vivo actualmente en el Totoral, que es una localidad rural que está entre el Quisco y Algarrobo. Entonces, este proyecto nace a partir de la cercanía y conocimiento que empiezo a desarrollar con mujeres que trabajan en torno a las plantas y a cómo estas plantas, ¿cierto?, tienen poderes curativos, se relacionan también con los ciclos de la tierra, con los ciclos de las mujeres, y también cómo estas mujeres curan, por así decirlo, a su comunidad. Entonces, dentro de esto, desarrollo la fotografía intervenida con el bordado a mano. Entonces, tengo aquí algunas series del trabajo que he ido desarrollando, y dentro de eso, bueno, están los registros también a las mujeres con las cuales he ido compartiendo en este proceso. Este proyecto, bueno, tuvo un receso en cuanto al trabajo con las mujeres por la pandemia, así que estoy ahí en vistas de poder retomarlo en el trabajo con las mujeres, como de manera más directa. Pero en el trabajo de intervención con la fotografía, en eso me encuentro actualmente desarrollando. Y están intervenidas con mapas de ciclos, que son ciclos que tienen que ver con los ciclos lunares, con los ciclos menstruales y los ciclos agrícolas. Esta serie, bueno, se ha expuesto en diversos lugares, ha llegado hasta México algunas muestras, ha estado en Alemania también, así que hay algunas piezas de estas que andan todavía viajando. Y les quiero compartir también otro proyecto, que es en el que me encuentro investigando actualmente. Este proyecto se llama Resistencia Florida, y es una serie que indaga en las relaciones entre el territorio en el que habito, ¿ya?, que es el lugar donde me encuentro ahora viviendo, y cómo poder relacionarme con este territorio que está muy dañado por el monocultivo, pero en una zona donde además resiste, por así decirlo, la flora nativa, ¿ya? Y en este proceso registro además mi instalación acá. Es un proyecto que llevo también desde hace 5 o 6 años más o menos. Desarrollo proyectos de largo tiempo,
Y en él también investigo el bosque, que nosotros le decimos bosque, pero en realidad es una plantación de monocultivo, donde resiste el bosque esclerófilo aquí en la zona. Entonces he estado investigando los diferentes procesos de cómo se relaciona mi convivir acá, cómo nos abastecemos también de este espacio, que nos entrega también cierto medicina, ¿ya? Plantas que son comestibles, flores también que son comestibles, y de alguna manera se vincula con el proyecto anterior que les estaba mostrando. Y en él, bueno, registro los procesos de construcción de una huerta, que es como la huerta que nos abastece en la casa, los procesos también de relación que tiene mi familia, por así decirlo, con él, aunque no los muestro así de plano, pero un poco de cómo esa relación de arte y vida se puede manifestar en el proyecto. Entonces mis investigaciones, la verdad, indagan en general un poco en las historias locales o en las historias de personas, y principalmente en las relaciones que tienen que ver con las genealogías de las mujeres. Tengo otros proyectos donde también investigo sobre eso. Les voy a mostrar el último proyecto. Bueno, este es un proyecto anterior que se llama Materna, que tiene que ver también con la relación con el espacio y con el territorio, pero desde una vista hacia la experiencia de la maternidad y, bueno, cómo surge este proyecto que tiene que ver con mis dos procesos de gestación y parto. Bueno, un primer proceso que tiene que ver con violencia obstétrica y un segundo proceso de parto que es un parto en casa, natural, y además cómo me vinculo con otras mujeres también de esta zona y de otros lugares que fui conociendo en el camino, de cómo, ahí está, ellas compartían su experiencia a través de un ejercicio que yo hice con ellas, que las invitaba a dibujar su útero. Y yo fotografiaba sus manos. Entonces el resultado de esto fueron unos dibujos que ellas me entregaron, que yo bordo sobre la fotografía de sus manos, y que es el dibujo de esta experiencia y esta invitación a que ellas dibujaron su útero. Eran mujeres de diversas edades, diversas experiencias, y todas ahí manifestando su experiencia de maternar a través de esta imagen. Y aquí, bueno, es otro proceso en que intervengo en la fotografía con el bordado. Y es un proyecto más bien colectivo en este proceso de intervención. Voy a dejar de compartir para cumplir con el tiempo, pero esos eran algunos de los proyectos que les quería mostrar. Muchas gracias, Jocelyn. Ahora pasamos a Jimena Rifo para que nos cuente acerca de su obra. Hola, voy a compartir pantalla, pero en 3 minutitos más. Bueno, yo soy fotógrafa, hace más de 30 años, me dedico a la fotografía, también estudié filosofía, profesora de filosofía, y después estudié feminismo. Bueno, soy feminista hace muchos años, pero después hice un magíster Erasmus en España y en Italia de estudio de las mujeres y el género y literatura postcolonial. Entonces, este magíster último que hice, bueno, hace 10 años ya, trabajé una tesis que es fotografía y feminismo. Entonces voy a hablar de eso, voy a mostrar algunas fotografías de otras fotógrafas para graficar un poco lo que estoy hablando. Entonces voy a intentar, 16, 20, ya, tengo 10 minutos, voy a partir inmediatamente. Y a mí lo que me interesa dejar claro acá hoy día, poner, es la importancia de la imagen y la deconstrucción del mito. Y me voy a tirar al tiro el tema del mito, porque el mito
tiene que ver con me parece que lo que hay que, y con lo que está aconteciendo, sobre todo la reflexión con las mujeres afganas, con el tema de los talibanes, es decir, con toda la construcción cultural que existe de respecto a ser mujer o ser persona, me parece que el tema del mito es fundamental porque justamente es una idea que cumple muchas funciones y que está a nivel del inconsciente. Entonces, el mito es una forma de controlar los deseos y las formas de estar en el mundo de las personas, en distintas culturas. Entonces, por eso es tan importante, y hago un resumen, un subrayo, el tema del mito, de la necesidad de construirlo, porque explican el origen del mundo, de la humanidad, de los fenómenos naturales, el origen de las ciudades, las aldeas, etcétera. Es decir, es una genealogía y en el fondo de lo dominante. Es decir, el mito tiene que ver con una construcción desde un dominio previo, que tiene que ver con los que tienen una fuerza, un poder y han en el fondo construido una forma de sujeción de esa ideología, ese poder, etcétera, y por eso es que es tan importante el tema del mito para mí. Entonces, Adrienne Rich, por ejemplo, nos dice que el mito en su calidad de instrumento de socialización, los cuentos de hadas tradicionales también, ¿cierto? Ahí están todos los hermanos Grimm que escriben en torno a también a mitos arquetípicos europeos, fundamentalmente, la Caperucita Roja y todo lo que ellos escriben está asociado con el arquetipo mítico. Entonces, las mujeres se nos afirma como sujeto, nos han creado como desde un mito viril, ¿cierto? Que se podría reflejar los proyectos, sus proyectos, digamos. También la Simone de Beauvoir toma el tema del mito como algo importante de considerarlo. Entonces, el mito en su calidad de instrumento de socialización, lo que instala lo que Adrienne Rich llama la heterosexualidad obligatoria. Entonces, todo lo que sale de fuera del mito, y lo que también plantea Teresa Lauretis en un momento, que habla de la teoría, bueno, de ahí surge lo que es la teoría queer, habla de lo extraño. Es decir, Lauretis habla de todo lo que sale de esta forma de concebir el mundo desde el sexo, el género, el comportamiento, etcétera. Entonces lo que sale de eso sería lo raro, ¿ya? Que es lo que llamamos ahora queer. Entonces, el mito patriarcal está arraigado en nosotras como algo extraterrenal, como algo fijo, algo que no se toca, no se toma. Entonces, por eso me parece tan importante justamente reflexionar en torno al tema del mito y la construcción de él, porque al final el mito incluso está influenciando la forma de mirar, la forma de construir, la forma de hacer fotografía. Y es lo que yo me dedico en esta tesis que realicé, que tiene que ver, bueno, la tesis específicamente sobre autorretrato y el cómo se concibe, por ejemplo, el cuerpo lésbico. ¿Ya? Cómo se concibe, cómo se apodera el patriarcado de la visualidad del cuerpo lésbico, y por eso voy a mostrar algunos trabajos antiguos de cómo está reconocido y cómo se construye desde ellos y cómo se construye a partir de las propias mujeres que se autorrepresentan. Y eso es lo interesante de la tesis, porque empiezo a indagar, por ejemplo, en este caso, en la fotografía de las primeras mujeres que encuentro, Alice Austen, como la primera que se fotografía a sí misma con su grupo de amigas como lesbiana, por ejemplo, y cómo son representadas de antes y cómo cambia, y con algunas fotógrafas hasta la actualidad. Entonces, ahí con eso consiste mi trabajo fundamentalmente, y en el que propongo el concepto de falofotografía, que es un concepto que no tiene mucha curiosidad, porque en realidad viene de la mirada falocéntrica desde la filosofía, que es una crítica que hace el feminismo, ¿cierto? Es la crítica a la forma de mirar, y es un concepto que propongo para determinar justamente la visualidad y el tipo de imágenes que se construyen para el goce de la masculinidad, es decir, como todo el mito, la construcción, etcétera. Es decir, la falofotografía vendría siendo toda esta construcción. Por ejemplo, si uno la otra vez decía, bueno,
cómo definimos la sensualidad o la sexualidad, o la misma palabra lesbiana, por ejemplo. Si tú pones eso en el buscador, lo primero que sale es pornografía. Entonces, ¿cómo está asociado el tema de la representación, un concepto asociado, digamos, con el consumo escopofílico, como diría la filósofa de la imagen que se llama Laura Mulvey, que habla de la escopofilia, que es lo que también plantea desde la psicología más tradicional, que tiene que ver con el consumo visual de la imagen. Entonces la fotografía viene y se instala sumamente bien, el inicio de los 1800, ¿cierto? Porque viene a llenar este consumo escopofílico, pero por cierto que la fotografía está tomada desde una forma, un ángulo, una forma de mirar, de concebir el mundo desde esta mirada masculinizante que les hablaba. Entonces, bueno, tomo a unas filósofas para pensar esto, que tiene, por ejemplo, Lucy Irigaray habla de la teoría del speculum, y que el speculum tiene que ver con un espejo donde, y lo voy a explicar rápidamente porque tengo como varias hojas aquí, pero es imposible en 10 minutos, entonces estoy tratando ahí de... bueno, Lucy Irigaray habla del speculum, y el speculum tiene que ver con un espejo, ¿cierto?, donde se refleja el uno, se refleja la masculinidad, por decirlo. Entonces lo que se refleja en el fondo es el mismo, es decir, la feminidad estaría construida a partir de la masculinidad. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si hay una idea preconcebida, si la masculinidad es fuerte, la feminidad es débil. Si la masculinidad es osada, temeraria, es decir, osada, valiente o qué sé yo, lo femenino es quedado, es tímido, retrotraído, etc. Entonces, eso es lo que plantea, que es bien interesante Lucy Irigaray, y lo que les contaba antes, que era Laura Mulvey con respecto a la escopofilia. Entonces, yo ahora les voy a mostrar, para ir, no sé si se ve, voy a compartir pantalla ahora. Se ve compartir pantalla, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Entonces, esta es parte de mi tesis, que se llama Retratos, autorrepresentación lésbica por medio de la fotografía, lo que trabajé, y que les voy a comentar ahora. Entonces, ya les hablé de la importancia del mito, del cómo se... Hay unas preguntas que me las voy a pasar. Me voy a ir directamente al tema de las imágenes, porque aquí, bueno, esta es una representación del 1888 de las lesbianas representadas a través del patriarcado, ¿cierto? El mito de las mujeres, las guerreras, ¿cierto? La amazona. Son un poco... bueno, en esta época, el 1800, cuando la fotografía empieza, se crean algunos estudios, trabajan fundamentalmente con mujeres que son prostitutas para poder realizar estas imágenes. Entonces, las lesbianas son representadas de esta manera, escopofílica, falofotográfica, ¿cierto? Para sentirse, digamos, se participa a través de la mirada, ¿cierto? La posesión a través de la mirada. Entonces hay una construcción de una mujer lesbiana que es perversa, hipersexualizada, y que hipersexualizada y que en el fondo se utilizan estas imágenes pornográficas para el consumo de la masculinidad. Entonces aquí trabajo en el concepto de Fina Sanz, que ya en el 2010 ya tiene un libro que se llama Fotobiografía, y trabaja desde la terapia también, utiliza la fotografía y empieza a trabajar. Y es lo que yo tomo un poco para hablar de cómo las mujeres que son autorrepresentadas por otras se empiezan a autorrepresentar, y la primera que encuentro es Alice Austen, que hay incluso un museo de ella, de su trabajo en Estados Unidos, y estamos hablando de fotografías del 1890, y cómo se travisten. Este es un grupo de amigas que se dedican a pasarla bien, a investigar, es la época que están empezando las bicicletas también, andan en bicicletas, se montan. Entonces aquí hay una representación, por ejemplo, esta es una pareja de lesbianas también, que tiene que ver un cambio radical, epistémico de la imagen de la
autorrepresentación, digamos, cómo justamente se rompen los estereotipos de la hipersexualización, de la perversión, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante tener una imagen que uno proyecta, es decir, que uno ofrece también al mundo. El mundo estamos rodeados dominados por las imágenes, entonces por eso también es tan importante la construcción. Aquí Claudette, también de principio del 1900, con muchos retratos, ella es mucho más conocida dentro del ámbito del retrato, que también es una lesbiana, ¿cierto? Y yo lo tomo desde esa genealogía también. Y que se empieza a hacer una serie de autorretratos. Y aquí tomo a dos fotógrafas contemporáneas, una es Han Harsabek, una polaca que está radicada en Estados Unidos, y también de cómo ella hace una representación de la comunidad lésbica y que rompe absolutamente el esquema. Sí, aquí tenemos la cotidianidad, el afecto, la amorosidad, es decir, cómo de la importancia de tener una voz propia. Entonces este trabajo de Han Harsabek es muy intimista, es un trabajo muy bello. Y bueno, paso ahí de la Han Harsabek, que también tiene muchas escenas en lo cotidiano. Y acá presento a Selene Mujoly muy rápidamente también. Y Selene Mujoly es una activista actual, es sudafricana, y que también, bueno, su trabajo fundamentalmente lo despliega a través del mundo y en Estados Unidos, y aquí tenemos su trabajo también de la comunidad lésbica, negra, sudafricana. Bueno, entonces, un poco era eso, ¿no? De mostrar a través de la imagen. Voy a dejar de compartir la pantalla. Dejar de compartir, ahí está. Entonces, como a través de estas imágenes sumamente potentes, la necesidad de llevar a la reflexión la imagen, porque tiene que haber otro parámetro que tenga que ver con el horizonte. Yo creo que lo que más tenemos a mano es los derechos humanos o post-derechos humanos, que vendría a integrar los derechos de los niños y las niñas y las mujeres, y una mirada que tenga que ver con un sujeto, hacer un acercamiento desde la comprensión del sujeto, más que el apoderarse del sujeto mismo y su imagen, su corporalidad, etcétera, su construcción. Eso es lo que quería compartir hoy día. Gracias. Muchas gracias. Muy, muy entretenido. Sí, muy interesante las imágenes, sí. Rápidamente. Me encantó, me encantó. Sí, bueno, acá va una pregunta como para fomentar el diálogo, y una pregunta que apela más a la parte de profesora que tienen ustedes, y es desde el aprender a ver. El aprender a ver, ¿cómo aporta la mirada fotográfica la perspectiva feminista? Viendo a la mirada fotográfica como una herramienta didáctica, ¿cierto? ¿Cómo se articula la mirada feminista en el aprender a ver? Y ahí lo podemos anclar incluso a los trabajos que acaban de mencionar, el trabajo de Jocelyn con Materna y esa experiencia con otras mujeres, donde también al retratar su útero, pasan a aprender a ver también a sí mismas, ¿cierto? Y lo mismo acaba de mencionar Jimena, muy interesante lo que habla del mito, porque el mito precisamente lo que hace es mostrar cierta perspectiva del ver, y lo que se pretende, ¿cierto?, con la mirada feminista en este caso, es cambiar esa perspectiva, ¿cierto? Y cómo entonces, aquí va como el cuestionamiento, cómo hacer para que eso se articule con la pedagogía, con enseñarles, enfoquémonos, ¿cierto?, en niños, niñas, adolescentes, cómo podemos mostrarles esto a través de la mirada fotográfica, y desde la perspectiva feminista, cómo articulamos ese aprender a ver. Y aquí para que sigamos con la onda, sugiero que comience Jimena y después Joseph. Bueno, yo creo que fundamentalmente el ejercicio, por lo menos que he hecho con los estudiantes y estudiantas,
tiene que ver con fijarnos en nuestras propias poses del cuerpo, por ejemplo. El cómo nos sentamos, el cómo conversamos con alguien, si estamos esperando una micro, si ha pasado, o cuando estamos cansadas, cómo tumbamos nuestro cuerpo incluso. Entonces, siempre parto como de la corporalidad, de la forma de estar, ¿ya? Y los gestos. Entonces ahí empezamos a indagar luego en algunas, puede ser, bueno, yo siempre usé en clase de fotografía, la fotografía era fundamental, a veces colocaba una o varias o un diaporama, la fotografía estaba bien presente, entonces, bueno, lo mismo que estamos presentando, ¿no? Es decir, en filosofía se hacen muchos trabajos con gestos, qué sé yo, los estados anímicos, si es en psicología, etcétera, pero fundamentalmente yo creo que cuando se parte del propio cuerpo y fotografiar algunas cosas y empezar a ver de cómo estamos en el fondo impregnados de ideología, es interesante y ahí la gente empieza como a darse cuenta de cómo estamos atravesados, porque uno se cree muy libre, pero libre en qué contexto. Entonces hay que ahí hablar del tema de qué es la libertad, cómo está, cuáles son tus deseos, por ejemplo, cuando incluso hablan, empiezas a conocerlo y se presentan de qué quieren estudiar, qué quieren hacer, y empiezas a ver también ciertas personas quieren ciertas carreras o cómo está asociado todo eso. Es decir, el elegir está incluso, estamos atravesados por una mirada externa. Entonces el feminismo me hace sentido en esa deconstrucción, en ese confrontamiento partiendo del propio cuerpo. Gracias, Jimena. Ahora, Jocelyn, la misma pregunta. Sí. Bueno, creo que la fotografía en sí es un elemento súper disruptivo, por así decirlo, ya que, no sé, pues cuando se trabaja con estudiantes sobre todo y uno presenta, invita al observar una imagen, a reflexionar sobre una imagen, siempre se abren nuevos horizontes, nuevas miradas, se despiertan también, como decía la Jimé, ¿cierto? Nuevas apreciaciones sobre esos montones de cargas de estereotipos que tenemos. Y también creo que, claro, a veces estamos bombardeados por la sobredimensión de la imagen en la actualidad. Los dispositivos digitales y todos los chiquillos y chiquillas están súper expuestos a un montón de imágenes, pero no es lo mismo que detenerse a mirar. Entonces ahí el estar enfrentándose también como grupo a poder dialogar con una imagen, creo que son ejercicios súper ricos y potentes para todos los chiquillos que tienen esas experiencias, como el detenerse a mirar, porque con la tecnología uno pasa y pasa y la velocidad es súper abrumadora a veces y no miramos, sino que pasan imágenes. Entonces ese ejercicio creo que es súper potente y por lo menos a mí me ha tocado hacer talleres y hay muchas reflexiones súper importantes. Y por ejemplo en el trabajo que mostré, que comentabas Natalia, claro, a mí me pasó que yo invité a mujeres de distintas edades, de distintos lugares, algunas las conocía, la mayoría, a este ejercicio, por ejemplo, de dibujar su útera, y la mayoría nunca se había puesto a pensar siquiera en esta parte de nuestro cuerpo que es un elemento fundamental de nuestro funcionamiento, como dicen, ¿cierto? Es como nuestro otro corazón. Y claro, fue muy potente porque también me compartieron textos donde como, oh, nunca lo había pensado, nunca me había sentado a conectarme con esa parte de mí. Y fue muy bonito, también muy revelador. También ese ejercicio lo hice con mi mamá, con mi suegra, así que fue una conexión muy rica como ejercicio también de obra. Natalia, ¿me permite un comentario? ¿Cómo? Diga. Sí, un comentario que nace en función de las presentaciones de Jimena y Jocelyn al inicio, y junto con la pregunta que le hiciste. Me pareció súper como sugerente, relevante también a propósito de quien convoca este conversatorio, que es el colectivo Filopoiesis, donde el concepto de Filopoiesis también
nace, entre otras ideas, en torno a esta relación entre filosofía y poesía, pero también de algún modo, de manera histórica, entre el logos y el mito, ¿cierto? Esta razón y la intuición, pero también la intuición poética. Y cuando Jimena da cuenta de esta potencia que tiene en su trabajo el tema del mito, y luego Jocelyn también, bueno, también Jimena, pero hablan de la importancia, por supuesto, para la fotografía de lo que es la imagen, pero la imagen que retrata también el cuerpo. Es una propuesta estética que además para el siglo XXI, para la digitalización de las relaciones, la virtualización a través de las redes sociales, por ejemplo, y más ahora en contexto de pandemia, quería comentar que justamente cómo se logra trabajar esta idea de registro, patrimonio, memoria, que favorece la fotografía en relación al cuerpo y al trabajo con el cuerpo, desde el autorretrato, desde el retrato, porque sabemos la importancia que tiene y la relevancia, ¿cierto?, completamente decidora, por ejemplo, de las redes sociales. Esto de la selfie, la autoimagen que está teniendo cada vez más las personas que nos estamos viendo a través de los Zoom o de cualquier videoconferencia, todo el día nos estamos viendo el rostro. Entonces, después de años de vernos o querer ocultar el cuerpo, nos hemos encontrado ahora con nuestro rostro, y principalmente el rostro. Entonces, también ahí yo creo que hay una estética interesante que quizás podría ser para conversar. Entonces, pregunto eso en relación a la memoria, en relación al cuerpo y especialmente a la imagen que se construye o a la autoimagen que se construye del rostro mismo en el trabajo fotográfico que ustedes han hecho. ¿Quién primero? Jocelyn, ¿vamos a hacerlo al revés? ¿Sí? Sí, sí, ni un problema. Estaba esperando a ver si la Jimena también quería responder. Bueno, sí, la relación del cuerpo, bueno, de hecho estaba justamente pensando porque en este momento, como les contaba, estoy haciendo el magíster en arte y patrimonio, y mi tesis tiene que ver con mujeres fotógrafas, que es como el tema que vengo investigando hace muchos años. Y desde ahí investigar específicamente sobre producciones de mujeres que tienen obra en torno a cuerpo y territorio, que también se cruza con el trabajo autoral que tengo. Entonces, ha sido potente porque, bueno, yo llevo partí trabajando con Colectivo Las Niñas, que es un colectivo de mujeres fotógrafas. Desde ahí hicimos FOCOM, que fue como el primer encuentro de fotografía en torno a mujeres. Y desde ahí, bueno, sigo como en esa línea trabajando. Tengo un trabajo con Cooperativa de Fotógrafas, que es una colectiva un poco más grande, y el trabajo con Mar Ediciones, que es donde edito y publico a otras mujeres fotógrafas. Ahí con la Jimé estuvimos hace poco un lanzamiento de su proyecto, de su parte de su trabajo. Y claro, dentro de toda esta investigación que ya lleva un tiempo, es súper evidente la falta de documentación de obra de mujeres en el país, y bueno, a nivel latinoamericano, pero en el país sobre todo, que es como lo más específico. Entonces, es súper potente, claro, enfrentarse a investigar, por ejemplo, este tema que tiene que ver con cuerpo y territorio, que es lo que estoy desarrollando, con fotógrafas, pero recién puedo como documentar, por ejemplo, fotógrafas que comienzan a desarrollar su obra en los años 50, como de ahí hacia atrás hay poquísimo material. Entonces, voy a esto en la importancia de ese registro realizado por el lente de mujeres y también disidencias. Como un poco también lo que mostraba la Jimé, como esa importancia de esa otra imagen, que no es cierto la imagen oficial patriarcal, sino que
hay todo otro mundo que también está registrado y que es importante documentar y mantener. Entonces, bueno, en mi trabajo personal aparece el cuerpo. Justamente ahora estoy trabajando mucho sobre el cuerpo y el territorio, cómo se relaciona, en este caso, mi corporalidad con un espacio que está siempre en riesgo, porque es una zona de sacrificio también. El litoral se ha convertido desde hace unos años en una zona de sacrificio. Entonces, cómo a través de mi forma de manifestarme con este espacio, también puedo investigar en torno a estos temas que, claro, hoy nos cruzan a todos en el país. Y por ahí como que van mis investigaciones en este momento en torno a ese tema, un poco de evidenciar esos sucesos y también cómo es posible resistir también a, esta, a estos ciertos problemas ambientales que nos afectan directamente. Entonces, en este momento, claro, estoy trabajando sobre el cuerpo, pero también sobre esa resistencia y sobre cómo este cuerpo, ¿cierto?, puede también convertirse en ese espacio de fragilidad en que de una u otra manera nos tenemos que también relacionar con el espacio natural y cómo mantener en equilibrio, por así decirlo, esta relación de alguna manera. Jimena, ¿quisieras responder la pregunta de Juan? Sí, es que lo que él decía de cómo, bueno, ya yo me fui por otro, otro lado, porque hablaba de cómo que ahora todos nos vemos y qué pasaba, entonces me puse a pensar un poco que son complicadas las preguntas cuando uno se pega un montón, entonces hace falta un rato, pero bueno, en lo inmediato quería hablar claro, este gesto de que nos estamos viendo constantemente, además está el espacio, yo ahora yo estoy en otro espacio que no es mi casa, pero sí hay una afectividad igual con el espacio. Pero estaba pensando cómo nos vemos, es decir, el hecho de estar como en, en, en una vitrina, ¿no? Sí. A mí yo lo que quiero pensar con respecto a esta vitrina es de cómo, lo que mismo hablo de la falofotografía y el tema del mito, de cómo una vieja mirada, un viejo concepto utiliza medios tecnológicos en este momento que hablan de lo mismo. Entonces estoy pensando así como este monstruo, que es como el patriarcado, el capitalismo, un leviatán, ¿cierto? Que dice Hobbes, como este monstruo que se transforma y lo veo igual instalado, es decir, por ejemplo, a través de la esteticidad, de cómo nos presentamos, de estos avatar que hay ahora, de los filtros. Bueno, yo tengo una luz ahora para que se vea más claro, porque es muy oscuro, pero es una luz cálida, ¿cierto? De 4500 grados Kelvin. Calentita. La fotografía técnica. Y estaba reflexionando sobre el tema de cómo igual estamos entrampados en la esteticidad con estos filtros, ¿ya? Estos filtros donde se te borra la arruga, la mancha, entonces esta negación constante del cuerpo, en el fondo, la negación del cuerpo real, ¿cachai? El cuerpo in situ, el cuerpo cotidiano, el cuerpo que transita la calle. Entonces siento que igual, a pesar de lo que estamos enfrentados en todo esto, de esta nueva tecnología atravesada. Entonces, estaba también pensando en que escribí un artículo hace unos años, se llamaba algo así como fotografía y publicidad, donde hago una crítica al tema de la publicidad, donde en algunos países, por ejemplo, está regulado el que te adelgacen a las modelos. Por ejemplo, hay gente que la han transformado, son de 80 y quedan de 60, ¿cachai? De 40. Entonces hay una ética de control social en que no tienen que hacer un paralelo, por ejemplo, con respecto al rollo de la publicidad. Es muy peligrosa porque es el medio donde se transmite todo. Entonces la juventud muy pegada con estas niñas, con
con cinturas de mariposas, con las piernas más largas, y que la publicidad hace todo ese trabajo. Entonces, por lo menos en Argentina, que es el más cercano, y en otros países en Europa, hay una regulación publicitaria, y Chile no la tiene, por ejemplo. ¿Cachai? Es decir, no hay un modo de querer mostrar una realidad, porque al final la incomodidad, el hecho de que estemos todos incómodos, porque todos estamos incómodos con el cuerpo, lo aceptemos o no, por mucho que aceptemos nuestro cuerpo, igual como que muchas canitas, mucho peso, mucho no sé qué, al final todos estamos mal, ¿cachai? Todos tenemos que hacer algo, y para eso está la publicidad, ¿cierto? La crema rebajadora, la otra que te saca las manchas. Entonces es una vorágine de producción que está instalada acá. Por eso para mí ya el tema es el arquetipo inconsciente. Y ahí creo que el hecho de hablarlo, de expresarlo, es una manera de desmontarlo. Muchas gracias, Jimena. Me dan ganas de seguir escuchando a la profe. Bueno, acá viene otra pregunta y aquí anclándonos absolutamente de lo mismo, ¿cierto? De la relevancia y es como este monstruo que habla Jimena, que nos devora, ¿cierto? Y que nos sume también en contextos virtuales de los cuales es muy difícil escapar, ¿cierto? Como menciona también Jocelyn, este resistir, ¿cierto? A este flujo virtual. Y la pregunta ahora va respecto a ese resistir. De partida, quise que, bueno, iba a hacerlo como dos preguntas diferentes, pero las voy a juntar. Una pregunta era cómo se adapta su trabajo, cómo se adaptó su trabajo al contexto de pandemia, o sea, de encierro más que nada, y el rol de las redes sociales, ¿cierto? ¿Cómo ustedes piensan que podemos ver hacia el futuro y hacia, por ejemplo, la ampliación de los soportes tradicionales de la fotografía, ¿cierto? Pensando, por ejemplo, en los espacios expositivos, ¿cierto? Que la fotografía tradicionalmente va así, va la fotografía en papel, ¿cierto? En un marco, en una sala de exposición, pero ahora en contexto de encierro, quizás surgió como otro camino que quizás no se veía antes o no se ocupaba tanto. ¿Y cómo creen ustedes que va hacia el futuro en ese sentido la fotografía o el problema de los soportes en la fotografía? Y respecto al otro punto, ¿cierto? Uno físico y otro simbólico, el punto simbólico, cómo resistir en redes sociales, ¿cierto? A este monstruo que menciona Jimena, este monstruo de la publicidad, que en redes sociales también se da, ¿cierto? Entre medio de todas esas cosas que nosotros encontramos, aparece publicidad y además publicidad dirigida específicamente a usted, y cada vez que uno interactúa en Internet, le alimenta ese monstruo de la publicidad, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo resiste también? ¿Cómo resiste esta mirada fotográfica a este monstruo de los estereotipos que nos muestra la publicidad? Y también hay un guiño a cómo escapamos de eso, ¿cierto? Hay un guiño a Jocelyn, a cómo apagar el celular, ¿cierto? Cómo enseñarle, cómo meterse en las redes, dar esta nueva perspectiva de mirada, ¿cierto? Y cómo sacarlo de las redes, quizás. Hay como un desafío a través del trabajo fotográfico, por ejemplo. A mí cuando yo he visto, me ha pasado, aquí hablo de mi experiencia, me ha pasado que cuando veo trabajos de Jocelyn, por ejemplo, de la mujer sanadora, lo siento tan cercano y tan potente dentro de ese ambiente de las redes sociales que me interpela y me hace apagar el celular y ir a ver mis plantas. Entonces lo encuentro como en ese sentido como mágico, como una herramienta, como una pildorita así ¿cierto? Dentro de ese mundo, de ese monstruo, ¿cierto? Bueno, ahí lo dejo. Eran varias preguntas. Tengo que volver. A ver. Pero mira, sí, sí, en realidad fue como mucho, pero así como dos ejes: eje físico, soporte fotográfico, y eje simbólico, Sí. redes sociales.
Por ahí va, Sí. Jocelyn. Bueno, respecto a cómo al eje físico, así cómo ha afectado la pandemia en mi producción, en mi trabajo, eh, no ha sido negativo, porque bueno, yo vivo en un lugar así como aislado, entonces la pandemia no me tocó no fue algo tan sorpresivo como este de tener que encerrarse o quedarse, ¿cierto?, en la casa. Yo vivo ya hace ya 6 años que estoy en un lugar que, claro, en realidad es bastante solitario, entonces no fue un gran impacto la pandemia y en realidad gran parte de mi día a día estoy en torno a la casa, o sea, como que desarrollo muchas actividades entre el patio, la casa y la creación y, bueno, talleres, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva no fue negativo, y sí podría decir que ha sido positivo el poder comunicarse con personas de otros lugares, ya que como estoy en un lugar retirado, ha sido súper positivo poder tener, por ejemplo, este tipo de charla, poder conversar y tener instancias tanto formativas como también de talleres o de mostrar también mi trabajo, también a nivel internacional, que muchas veces, a veces, no sé, pues te invitan o hay algunas instancias así, y si uno no tiene plata o no postulas a un fondo como a poder ir, se hace imposible. Entonces, en ese aspecto creo que ha sido positivo. También el poder, no sé, pues conocer o ver inauguraciones de lugares que tú sabes que por más que quieras, por disposición de tiempo, dinero, etcétera, no ibas a poder ir, también ha sido positivo. Así que creo que desde ese plano, por lo menos para mí que estoy en un lugar retirado, y me imagino que para mucha gente que está también en regiones, porque como en Chile está todo súper centralizado, la mayoría de las actividades grandes pasan en Santiago, entonces creo que desde ese aspecto ha sido súper positivo, como las redes y esta apertura, ¿cierto?, usar estos dispositivos que estaban desde antes, pero que ahora se están usando, creo que ha sido positivo para muchas personas que estaban retiradas, ¿cierto? Que ha sido mi caso. Y desde el plano como más creativo, y como salirse un poco de las redes sociales, claro, en realidad para mí es como una herramienta de trabajo, o sea, como que lo veo de esa manera. Trato como tampoco de engancharme tanto, lo ocupo, siento que sirve, siento que te permite comunicarte, relacionarse, pero tampoco algo que me quite el sueño, o sea, como que igual me desconecto un poco de la Matrix y me salgo, ¿cierto? Entonces, como que este espacio que yo también habito, que tengo la huerta y todo, me permite también como desenchufarme y poder estar en otro ambiente, que también es positivo en mi caso. O sea, yo sé que a lo mejor si estuviera en Santiago, que era mi experiencia anterior, vivía en departamento, en el centro, entonces claro, a veces las condiciones materiales lo hacen imposible a veces desenchufarse de los dispositivos y de estar pendiente de la pantalla. Pero creo que siempre es un ejercicio que tenemos que hacerlo igual, o sea, como que siempre van a estar ahí y independiente del contexto en el que uno esté viviendo, finalmente es un ejercicio personal el como tener que salirse de ahí y ocuparlo para lo que sirve y tampoco engancharse más allá de lo que te traga un poco la energía al espacio digital si tú también le entregas más de tu tiempo. Así que eso, creo que por ahí, no sé si, bueno, hoy puedo seguir si es que no recuerdo más de la pregunta. No está bien ahí, muy preciso. Jimena. Sí, ¿cómo se adaptó el trabajo al encierro? ¿Cómo se ve el futuro? ¿Cómo resistir en redes sociales? Por ahí la pregunta que hiciste. Entonces, ¿cómo se adaptó mi trabajo al encierro? Yo creo que lo que pasó fue que hubo una vuelta hacia sí misma. Hay un ensimismamiento con esto del encierro, se quiera o no, uno igual que ahí como bueno, como Jocelyn decía, ella ya llevaba un tiempo ensimismada ahí en su trabajo
Entonces, como que la pandemia, a mí es la mitad, porque en mi trabajo personal, claro, como fotógrafa es solitario ese trabajo. Y recién, digamos, empecé como a sacar cosas, entonces no, antes solamente producía. Y, pero la parte del activismo, como activista de Ni Una Menos, me afectó un montón porque no poder, la calle es fundamental, es decir, la calle es un espacio que no se puede dejar, ¿cachai? Es decir, ahora en este momento es virtual, pero la calle es un espacio fundamental, fundamental para los cambios sociales, es decir, hay muchos filósofos y filósofas que reflexionan la calle. Me gusta mucho la reflexión de Giannini, pero también están como la necesidad de la calle del encuentro. Entonces, ese encuentro no se produce. Entonces, como no hay un encuentro con los otros, a mí me da la impresión que hay un encuentro con una misma, ¿cachai? Así como, a mí en lo personal, como también decía Jocelyn, la posibilidad de estar en contacto con otros lejanos de otros países. Es decir, ponte tú, a mí me ha pasado que lo primero que hice fue tomar un taller con Jocelyn. Ella hizo un taller con, con el grupo de fotógrafas acá en Chile. Hice un trabajo de fotolibro, un taller, entonces me puse a tomar el taller, de ahí el entusiasmo, todo, terminamos publicando un libro el año pasado, o este año, no me acuerdo bien, pero Este año, sí. me sirvió para hacer esas cosas que no lo había hecho nunca, es decir, de 30 años, más de 30 años de fotógrafa, entonces gracias ahí al trabajo de la Jocelyn también me inspiró mucho, me ayudó mucho para poder publicar, y con la ayuda de María Elena también, María Elena Retamal. Entonces, he aprovechado a tomar un montón de talleres de arte terapia, terminé de arte terapia, ahora estoy focalizada con la fototerapia, es decir, me interesa mucho, mezclo todo, feminismo, filosofía, fotografía, como que tiene un orden lógico ahí, entonces estoy tomando uno de Argentina, que es fotografía y salud, ahora hay otro en la Católica que empiezo en noviembre, que es estética de la fotografía, arte terapéutica, entonces me ha servido para estudiar, la verdad, y me encanta porque igual bacán y producir cosas. Entonces, igual hay una cosa personal y el activismo necesariamente se ha tenido que transformar en las redes, no hay otra manera. Y cuando baja un poco la guardia del virus, que aprovechar de salir, hoy día mismo salimos a conmemorar los 5 años de Macarena Valdés, del feminicidio empresarial de Macarena, así que estuvimos ahí acompañando una rogativa, un purrum que se hizo en la plaza, en el Cerro Huelén hasta la Plaza Dignidad. Entonces, la forma de resistencia es no dejándola libre, porque igual hay mucha producción, imposible escaparse de eso y estar presente con respecto, es decir, seguir denunciando. Yo ahora iba a mostrar a ver, no sé si se alcanza a notar ahí un poco, un trabajo, no se nota muy bien. ¿Un pañuelo? O sea, es un pañuelo y con artefactos de, de construcción, que me encanta la construcción, entonces es lo que se está produciendo con el taller que está haciendo de fotografía y salud, que es muy interesante, te proyectan a hacer trabajos con lo que tengas a mano, con cosas, crear retratos, qué sé yo, entonces está muy entretenido eso, para mí ha sido... yo creo que es una forma de resistencia también, pues, a la desesperanza, porque si no haces De todas nada, maneras. si te tiras en el rollo, que a todos yo creo que nos deprimimos con esto, entonces, ¿cómo hacerlo también? Estoy de cuidadora de mi madre, que tiene 81 años, entonces también he hecho videos de ella, no sé, pues, he hecho fotografía de ella, que es lo que tengo más a mano, y he trabajado en la casa, es decir, igual uno produce sin querer, igual hace fotografía en el cotidiano, es decir, imposible desligarse de eso. Así que me parece que la resistencia es a no dejar de crear, hacer, estar presente, decir lo que tengas que decir de forma visual, de forma escrita, igual se puede, así que esperando que termine pronto esto para retomar la calle, pero mientras no esté la calle concreta de cemento, de tierra, están las calles virtuales, que también son vías donde nos encontramos.
Juan, ¿quisieras agregar algo a la pregunta, al contexto? Gracias, Nati. Solamente comentar esto de la introspección que se genera con el encierro y de algún modo la resistencia en la cual todos nos vimos envueltos de acuerdo a cada uno de nuestros proyectos. El colectivo nace así, por ejemplo. El colectivo Filopollesis nació gracias a la pandemia, porque era un espacio teórico muy oculto que había quedado ahí como muy escondido, hasta que nos encontramos en estos espacios de encierro y la necesidad de hacer surgir colectivos justamente aún más de los que ya existían. Yo creo que la fuerza de los colectivos en contexto de pandemia han sido muy potentes, porque si antes eran los colectivos, los asambleísmos en las calles, los principales hitos de transformación en Chile, por ejemplo, la Revolución Pingüina en 2006, las universitarias en 2011, 2014, o sea, se han cambiado políticas públicas gracias a la calle, en el tema justamente del 8M, el feminismo. Hoy día, a través de las pantallas, se ha logrado resistir y se ha logrado también promover, digamos, esa fuerza dinamizadora en la sociedad. Y la fotografía ha sido clave, porque de algún modo la fotografía, a través del registro de la imagen, comunica también, ¿cierto? No es una estética solo de la imagen, es una estética con contenido que permite transmitir discurso. Y eso es muy potente. Y lo que yo he logrado ir conociendo de Jocelyn y Jimena con este espacio de conversación, ¿cierto? Sin lugar a dudas que destaco, valoro y agradezco, porque son aportes a quienes hemos tenido que vivir ese encierro como todo y todas. Pero destaco también lo otro que decía Jocelyn, esto de unirnos en la distancia. Yo, por ejemplo, ahora estoy en España y desde España me estoy comunicando con ustedes que están en distintas partes de Santiago o de Chile y evidentemente eso también le ha dado una fuerza significativa a esos discursos y a esos contenidos que permiten a la larga, y aquí me permito mencionar una idea que trabajé el año pasado en una columna de opinión, que es justamente, sigo cada vez más convenciéndome de lo que dije, de que finalmente no hay memoria sin arte. Y dentro de esa afirmación de que no hay memoria sin arte es porque los pueblos, los territorios, las comunidades, la humanidad necesita tener un discurso que transmitir a la próxima generación. Y los discursos que se están transmitiendo desde la fotografía creo que son los que van a prevalecer justamente en el siglo XXI al menos. Discursos ecológicos, ecofeministas como trabaja Jocelyn, y feministas específicamente como trabaja Jimena, son los que van a perdurar después en estas generaciones que están naciendo hoy, 2020, 2021, naciendo en contextos de una hipervirtualización de las relaciones, que lo he dicho siempre también, y no solo yo, obviamente me sumo de otros y otras, de que no existe una distancia social con la pandemia, solo física. Y eso también es relevante. Así que agradecerles lo que han motivado en esta conversación. Natalia, sigues tú ahí con la moderación. No sé si venían preguntas de la gente, si alguien ha hecho alguna pregunta. No, estoy pendiente de redes en este momento. Y no te preocupes, yo lo estoy viendo y vamos con tu pregunta. Solo me voy a permitir, tu última pregunta, ¿cierto? Me voy a permitir comentar más bien, porque en las redes, en Facebook, lo que está pasando es más bien dar saludos. Entonces, por ejemplo, Gloria Enríquez ha saludado especialmente a Jimena Rifo, Han Schuster, ¿cierto? Ha hecho como saludos también del colectivo ambos. Mani Avaro ha enviado cariños a Jocelyn y a Jimena, que es muy bueno escucharlas, dice. María Esther, gracias Jimena Rifo, tenemos mucho trabajo por hacer en educación. Un abrazo. Y saludos compañeras también Natalia, yo soy Jimé, de parte del Nicho Ecológico Colectivo. Son quienes ahí han estado siguiendo los espacios. Les he estado recordando que dejen preguntas, pero todavía nadie se anima. Así que les quedan 10 minutos, 15 minutos a la audiencia para que coloque alguna pregunta y poder transmitirlas a Jocelyn o Jimena. Mientras tu pregunta que tenías apuntada nomás, Natalia. No, sí, es que las últimas dos las junté, por eso fue tan compleja la última. Las entonces, había Natalia, juntado. Más que nada si me te gustaría parece, el tema del estallido, ¿no? comentar. ¿Cómo? ¿Y el tema del estallido que iba a preguntar? Ah, cierto, pero también iba vinculado con esa, claro, ahí la fusioné mal, porque hablé del futuro, pero no lo anclé al estallido, cierto.
Claro, ahí venía la otra pregunta, a partir de este evento que para mí es casi un fenómeno natural, pensando desde el organicismo, ¿cierto? De que todo lo que pasa como parte de un mismo flujo. A partir de este fenómeno, evento del estallido, ¿cómo vislumbran ustedes ahí el futuro? Pues el futuro de Chile, o incluso para mí, no es algo aislado, no es algo que solo está pasando aquí en Chile, sino que es un fenómeno mundial que viene muy de la mano con esta nueva perspectiva o visión que vuelve la mirada hacia el individuo o individua, eh, hacia la persona, deja ya de ver así como estos personajes así intocables, los dioses del Olimpo, ¿cierto? Que siempre estuvieron transmitiéndonos desde, no sé, por los medios de comunicación como la televisión, ¿cierto? Ahora la mirada pasa a la persona, y sobre todo con esto de las redes sociales, donde todos estamos absolutamente en las mismas condiciones, ¿cierto? Todos podemos postear lo que sea, ¿cierto? Estamos como lo más democrático que se ha dado históricamente, esta mirada hacia el individuo, y cómo entonces creen ustedes vislumbra en el futuro. Eso. Si quieres parto. Ya. Mira, lo primero que voy a decir, sin ser pesada, el tema, el concepto del estallido. Es decir, el estallido es un concepto como impensado, que surge casi por arte de la nada. Es decir, un estallido, bueno, todo efecto tiene efecto causa y qué sé yo. Desde la política como feminista y todo nos interesa más hablar de la revuelta, porque tiene que ver con un proceso. Es decir, lo mismo de los pingüinos o la lucha que se da después de la dictadura con los familiares detenidos desaparecidos, con la resistencia que había acá en Chile, que tiene que justamente ver con el libro que publicamos con Jocelyn, del trabajo de las mujeres en esa época. Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, los trotskistas ya en el año 88, 87 hablaban de asamblea constituyente. Entonces, no es que la asamblea se mencione ahora, hay muchos grupos, personas que han estado desde antes la lucha en la calle, los secundarios que nos organizamos después de Pinochet, me acuerdo el año 83, armamos la Profeset. Entonces hay muchas luchas, por eso hablamos de revuelta, porque no es, tiene que necesariamente esta implosión, esta instalación abrupta, tiene que ver con una acumulación. Cuando dicen, me parece muy bien, no son 30 pesos, son 30 años, muy bien, la frase me parece súper buena. ¿Sí? Entonces, primero que nada eso. Me parece que a mí, bueno, cuando vi el tema con la Asamblea Constituyente, a muchos, claro, quisiéramos otras cosas, es decir, una asamblea, no una convención, entonces ya le empiezan a entrampar, pero son las cosas que se han ido logrando gracias a la lucha, es decir, y por suerte los luchadores no están ahí, es decir, bueno, casualmente ahora se armó, por suerte, una lista, que bueno, ahora ha tenido sus dificultades, pero quedamos muy esperanzados cuando empezó a salir mucha gente de la lista del pueblo, gente que ha estado en las movilizaciones, en la Plaza Dignidad, etcétera. Las representantes de los pueblos originarios, que esté Elisa Loncón, que esté la Machi Francisca Linconado, es decir, como de la comunidad LGTB, diversidad sexual, que estén la gente de distintas etnias, es decir, es esperanzador. A mí me parece que la Convención Constitucional es sumamente esperanzadora a nivel mundial. Yo creo que es un fenómeno súper nuevo con respecto a la paridad, con respecto a cómo se está instalando, que la presidenta es una mujer mapuche. Entonces, súper bien, me parece bacán. Pero eso no va a prosperar si se deja la lucha. Es decir, insisto con el tema de la calle, es decir, no se puede bajar la guardia, no es que lograste algo y te va, pum, como muchos lo hicieron después de que se fue Pinochet, pero también muchos se quedaron en la calle. Entonces, es necesario, no es que la vida sea como dolorosa,
porque también en la lucha hay, una recompensa que tiene que ver con que uno siente la vida que está llena de sentidos, que te moviliza y te energiza. Si todos caemos en necesidades espirituales, económicas, materiales, etcétera, etcétera, afectivas, pero sin embargo lo que es la lucha social es una necesidad desde lo micro, lo macro, lo personal, lo colectivo, es decir, de salir de un estado de depresión inclusive, ¿cachai? Es decir, mucha gente que como estamos tan atomizados, como que un estado de depresión específico es como que si fuera un problema tuyo, y no es así, tiene que ver con un problema colectivo de todo y cómo construimos sociedad. Entonces, me parece sumamente esperanzador, me parece que también hay que estar muy atenta a toda la monstruosidad que existe dentro del mundo de la política, es decir, estamos súper claros de que siempre te venden el tema ecológico, es decir, es enfermo que hayan aprobado Dominga, ¿cachai? Es absolutamente enfermo, pero lo siguen haciendo, cosa que creo que no va a prosperar porque ya el poder, está claro que el poder económico no hay... me parece que la respuesta de la Maca, la maquinita, la Macarena, que es una amiga también, ahí está reflejado lo que está pasando, es decir, ese develar esta sobrevaloración de lo que es el capitalismo, el poder del dinero. Entonces, mucha esperanza, pero hay que estar súper atenta, no dejar la calle, estar atenta, apoyar, qué sé yo, y estar participando en política, porque me parece que ya está bien. Pinochet nos dejó súper atravesada con que política era mal, entonces la gente dice yo no soy política, resulta que política viene de polis, que es ciudad, tiene que ver con hasta si ponen o no un semáforo es política, ¿cachai? Entonces creo que se está un poco recuperando esa dignidad de lo social, de la comunidad, pero que está bien fracturada, pero que es posible reconstruirla y para eso la calle es fundamental. Y aquí añadir algo antes de Jocelyn, ese rol terapéutico que hablabas al que puede conseguir la fotografía, fundamental ahí en ese aspecto, en esa gran depresión que tenemos como humanidad. La fotografía ahí nos puede rescatar o tiene esa herramienta, ¿cierto?, para lograrlo. Genial. Jocelyn. Sí, bueno, yo comparto el diagnóstico con la Jimé. Claro, también creo que es algo que pues, creo que muy energético este momento hito en que se quebró, pero claro, creo que venía arrastrándose de muchísimo tiempo, de acumulación, ¿cierto? De malestares, de incomodidades y también de trabajo previo en las calles, como dice la Jime, de organizaciones que por mucho tiempo vienen levantando estos temas. Y de verdad comparto mucho el diagnóstico que tiene la Jime, o sea, creo que no podemos confiarnos, o sea, yo también soy bastante desconfiada del panorama. Creo que sí es cierto, hay hitos súper claves, importantes, claro, como que esté la Machilinconao ahí, inclusiones, cierto, de diversidades sexuales. Creo que son cosas súper, hitos súper importantes, simbólicamente muy potentes y que generan indiscutiblemente un cambio de mentalidad, de percepción, de que también este otro mundillo político que está ahí apernado de siglos tiene que enfrentarse también a estas otras pensamientos e inclusiones de temas. Pero claro, creo que es cierto, no se puede confiar plenamente. Es muy bonito, sí, lo que pasa creo que despertó, a pesar de que hay mucho trabajo previo en torno a estos temas, pero despertó también en esa cosa colectiva, esto de, claro, esto mismo de colectivizar muchas cosas, de verse también en el otro, así como que creo que es el hito de lo que pasó con la revuelta, creo que eso ha sido muy importante. Muchas personas han empezado también a trabajar de manera colectiva, a organizarse,
Por ejemplo, aquí mismo donde yo vivo, han surgido muchas organizaciones en defensa de territorios que están en riesgo a partir de la revuelta, y creo que eso ha pasado en muchos otros territorios. Entonces creo que ese trabajo territorial también se ha visto potenciado y reforzado a partir de esta fuerza y como este input que dio, ¿cierto?, la revuelta. Así que por ese lado, claro, es muy esperanzador. Creo que también es muy bonito ver eso, porque creo que hace, no sé, 10 años como que no era algo muy habitual. Por ejemplo, en lugares como este que son más chiquititos, que, ¿cierto?, la gente tiende a encerrarse más, que están más afuera. Hoy hay muchas más agrupaciones que están ahí como poniendo el frente. Así que por ese lado creo que, claro, es muy esperanzador. Súper, gracias, Jocelyn. Juan, ¿hay preguntas o no? ¿Todavía no? ¿No? ¿No pasó nada con las preguntas? No, no llegaron preguntas, solo comentarios, besos, corazones, me gusta, mucha buena energía, pero no hay preguntas. Ya. Bueno, entonces me queda cerrar un poco, agradecerle infinitamente, ha sido una conversación muy buena, muy necesaria, creo, y sobre todo de que haya sido con dos mujeres, ¿cierto? Porque siempre es necesaria, como se mencionaba ahí también, dentro de todo este flujo falocéntrico, ¿cierto? La mirada femenina siempre aporta, y aporta desde lo múltiple, aporta desde lo colectivo, aporta desde lo simple, desde la mirada de lo cotidiano, aporta desde la pedagogía también, el compartir, el enseñar, el aprender a ver, el mostrarle a otras, otros y otras, que pueden verse a sí mismos, ¿cierto? Ahí la mirada autobiográfica, que es el primer camino, ¿cierto?, a cierto tipo de terapia que puede surgir a través de la fotografía. Y ahí como viene todo el trabajo que se puede dar en escuelas, ¿cierto?, enseñarle a los niños, niñas y adolescentes esta nueva mirada, esta nueva perspectiva, donde se vean a sí mismos, mismas y mismes, para sanarse, ¿cierto? Para sanarse de esto que puede llegar a ser una enfermedad, ¿cierto? De la virtualidad, sanarnos y abrirnos a esa noción de que no estamos solos ni solas, estamos todos una misma cosa, ¿cierto? Si nos unimos vamos a ir donde mismo, entonces ahí coincidimos enormemente y me siento muy cercana y muy gratamente a todo lo que ha pasado en esta horita y tanto. Las quiero mucho, muchas gracias por su disponibilidad y son secas, las adoro, de verdad, muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes por la gracias. invitación. Decir unas últimas palabras, no sé, ahí ahora Juan. Sí, Jocelyn, Jimena, si tienen un mensaje con quien dar cierre a esto, ¿cierto? Un minutito, siéntanse por un minutito ahí de poder expresarlo, ¿sí?, para cerrar. Dale, Jiménez. Un mensaje, difícil dar mensaje, es decir, yo creo que yo siento que lo que estamos viviendo ahora, que es bien complicado a nivel mundial y todo, la palabra es resistir. No encuentro otra, es decir, resistir a la mentira de que si este virus es o no es. Yo veo que gente sí se enferma, mis familiares sí se enfermaron, efectivamente, entonces creo que la cosa está ahí. Hoy día nomás he escuchado un discurso de que el virus era una invención, pero bueno, yo he visto familiares enfermos, un primo que estuvo a punto de morirse, he visto a mis vecinos morir, entonces fue muy fuerte y creo que en este momento cuidarse es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia limpiarse las manos a cada rato. Me parece que es un acto de resistencia en este momento sobrevivir al virus. Es un acto de resistencia sobrevivir a la depresión o al encierro, el crear, el estar cerca. Es decir, yo creo que
sirve para replantear las relaciones, es decir, hay relaciones que también mantenemos y son un poco no sanas, tratar de autocuidarse y no se deja hacer activismo porque las redes sociales son muy potentes, es decir, nosotras nos dimos cuenta cuando hicimos una marcha en el 2006, llegaron millones de personas, es decir, miles de personas, y entonces depende cómo se use las redes, tienen toda su parte oscura también, ¿cierto? Hay de todo. El tema es cómo la usas, cómo te pones tú ante eso. Yo creo que ahí tiene que ver el rollo de que las redes son acá, es decir, ¿cómo estás tú puesto? Entonces creo que eso es importante. ¿Cómo las ocupas tú? ¿Cómo te... Sí, de repente la ansiedad, uno está súper ahí, muchos grupos de WhatsApp, empezar a ser más selectiva y tener un tiempo de nada, así, necesariamente, y respirar. Yo creo que es súper importante en este momento respirar, aprender a respirar, oxigenar tus órganos y eso, y por eso digo, de lo micro a lo macro, así, como, a cuidarse, resistir. Bueno, primero agradecer la invitación, un gusto compartir hoy día, bueno, con la Jime, con la Nati y con Juan también ahí que nos conocimos, y mensaje, claro, siempre es difícil dar un mensaje, pero claro, creo que el tema de los afectos creo que es súper importante, creo que en este contexto de esta pandemia y todo, a veces no hemos estado físicamente, ¿cierto?, comunicándonos, pero creo que mantener, cuidar los afectos creo que es fundamental. Un poco lo que conversábamos antes, el trabajo colectivo, creo que lo colectivo genera muchísimo movimiento, genera muchísima energía creadora, es muy enriquecedor y para mí ha sido, bueno, un trabajo de bastante tiempo. Creo que es algo que siempre busco también de alguna manera, un poco también en esa resistencia al modelo que nos imponen, ¿cierto? Que muchas veces es este modelo del espacio más solitario que, o sea, en el caso mío y como cierto desde las artes a veces uno produce mucho desde la soledad, pero creo que estos espacios, los espacios de generar colectividades enriquecen muchísimo en muchos planos. Así que creo que instalarse desde ahí también es una posibilidad a resistir, una posibilidad a crear de otras maneras, que genera también ejercicios de conocimiento, de respeto, de preocupación por un otro que en el trabajo colectivo se da. Y eso, y bueno, en el caso mío que estoy ahora inserta en este territorio, mi preocupación diaria, ¿cierto?, está también en torno al cuidado de la tierra, a estar permanentemente preocupada de recuperar un pedacito, dar como un pedacito, un grano de arena a la recuperación de este territorio, así muy chiquitito, desde un acto muy, muy pequeño, pero que en el día a día veo cómo genera cambios, y tanto cambios en el lugar como cambios en el día a día mío, del entorno. Entonces, a veces, como desde un lado muy humilde, por así decirlo, trato de compartir esa experiencia porque creo que es muy enriquecedor. Como cuidar un pedacito de tierra genera muchísimos cambios, un poco como lo que hablaban recién también, desde la salud hasta ciertos cambios anímicos, emocionales y también en el entorno. Así que eso, gracias. Gracias, Jocelyn, por ahí vamos resistiendo ahí con la Pachamama. Ahora, a la naturaleza le gusta cuando estamos felices. Muchas gracias. Y bueno, por mi parte, reiterar, ¿cierto?, los agradecimientos a Jimena, a Jocelyn, a Natalia, ¿cierto?, que
que también lideró este espacio el día de hoy, a propósito de ecología, fue justamente, y de fotografía, han sido justamente los registros fotográficos, científicos de los satélites los que han evidenciado y determinado, incluso contra los incrédulos, incrédulas, que creen que no está el cambio climático sucediendo hoy, ¿cierto? O sea, hemos visto cómo hay lugares en el planeta que están desolados, ¿cierto? Con el aumento de la temperatura, cómo se ha perdido zonas geográficas, territoriales de la riqueza del agua, por ejemplo, la sequía, aunque en otro lado no hay sequía, es saqueo, ya lo sabemos, pero lo importante es que vayamos entonces construyendo espacios colectivos desde las artes también que nos permitan transformar nuestra sociedad. Y ahí, a propósito de la resistencia, como desde la fotografía, las artes visuales y las artes en general, las humanidades también, deben ser cada vez, creo yo, consideradas en las políticas públicas transformadoras que se requieren. Espero que tengan un espacio fundamental en la Convención Constitucional, así como lo ha ido teniendo, por ejemplo, en los derechos humanos, que también me alegro de que esté trabajándose la educación en derechos humanos en esos contextos, pero que no se pierda la importancia de trabajar políticas públicas reales, concretas y con artistas, ¿cierto? No para artistas, sino que desde los y las artistas que muchas veces han sido relegadas a espacios secundarios, lamentablemente. Así que también hay un mensaje de que podamos ver esos cambios en el corto, mediano y obviamente para que terminen siendo políticas de Estado. Dicho eso, y ya agradeciendo también a quienes han seguido como audiencia este conversatorio y quienes lo van a ver después, porque esto queda, ¿cierto?, guardado en nuestras redes sociales, después empieza a ser difundido nuevamente. Invitarles a quienes están conectados, conectadas todavía, a nuestro segundo capítulo del ciclo Conversatorio Filopoiesis 2021, que va a ser en torno a Paulo Freire y la educación popular, a propósito del natalicio número 100 de Paulo Freire. Entonces vamos a conversar de educación popular, educación comunitaria, pedagogía crítica, el día sábado 25 de septiembre, donde nos vamos a encontrar con nuestros amigos y amigas también del Instituto Paulo Freire de la Universidad de Rosario, en Argentina, y con integrantes del colectivo como por ejemplo Miguel Herrera, que está en la EPC del barrio Franklin, con Isabel Hernández, que trabajó durante décadas, ¿cierto?, en los proyectos Bialfa, de alfabetización en castellano y mapuzungún, con comunidades y territorios en el sur, y vamos a conversar entonces el 25 de septiembre en este segundo capítulo del ciclo conversatorio. Dicho eso, nos despedimos, agradecemos a Jocelyn, Jimena, esperamos tenerla y encontrarnos en algún otro espacio. Desde ya siéntanse bienvenidas en el colectivo para poder, ¿cierto?, seguir articulando proyectos. Natalia, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, muchas gracias.